Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Estamos ya listos para el estudio bíblico de esta noche y queremos decirles que reciban ustedes un cariñoso saludo de nuestra parte con mi esposa y un deseo especial porque Dios siga manifestándose en cada uno de ustedes, en sus vidas, en sus hogares. Vamos a iniciar, luego inclinen sus rostros para orar. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes para que podamos exponer tu palabra, que tú nos favorezcas, que tu Santo Espíritu nos anime, nos fortalezca, nos dirija para presentar esta palabra tuya y que tu pueblo pueda tener corazones sensibles, pero también una mente abierta para comprender tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, porque el alimento espiritual que tanto necesitamos es tu santa palabra. Y al atesorar tu palabra en nuestros corazones, atesoramos también tu misma presencia, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a trabajar como ya en otros miércoles. Ahí tienen ustedes unas hojitas que se les ha enviado, más bien se les ha enviado el contenido del estudio de ahora. ¿Qué tanto vamos a abarcar? No sé, no quisiera ir tan a prisa porque son conceptos que necesitamos apropiarnos de ellos, porque va a servirnos para otras ocasiones y algunos, si ya lo han escuchado, pues podrán reafirmarlo. Pero aquí tenemos que adentrarnos en una comprensión un poquito más allá de lo que comúnmente se puede considerar estos preciosos salmos, y me refiero al Salmo 17, y específicamente de los versículos 6 al 8, pero desde luego en el contexto tenemos que, el contexto anterior, los versículos del 1 al 5, tenemos que hacer algunas consideraciones y posiblemente nos encontremos nada más en los primeros, en los primeros 5 versículos. Bueno, vamos a ver, pero ustedes tengan allá la mano. De todas maneras, son material que ustedes pueden guardar y ya echaremos mano después si no termináramos ahora. Ahí tienen ustedes el Salmo 17, ya se ha leído, y dice así desde el versículo 1: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Los dos primeros versículos. Esta es la primera parte de la estructura inicial de este salmo, estos dos primeros versículos. Y como pueden ver ustedes, eh, el título que se pone a estos versículos es el siguiente: se hace una petición a Jehová. Oye, oh Jehová, una causa justa, dice nuestra versión, Reina Valera. Pero otras versiones van a decirnos de la siguiente manera: eh, oye, oh Jehová, mi justicia, en lugar de una causa justa. Claro, si entendemos que esa causa justa es la del salmista, entonces no hay problema para traducirlo así también. Oye, oh Jehová, mi justicia. ¿Vamos bien? El orante se presenta con una súplica ante Jehová, quien le identifica como el Dios de mi justicia. Pero antes, la primera expresión que aparece aquí, y estamos hablando de que el salmista es justo y de que Dios es justo. Bien, y esto ha hecho que tenga que explicarse un poquito más. Si se está hablando del salmista que en las primeras líneas del versículo está refiriendo una causa justa o mi justicia, quiere decir que el salmista es justo.
La palabra justo en hebreo es sadik, y al practicar esa justicia se le dice sadaká. Pero la pregunta que surge es, ¿de veras el salmista puede ser justo? ¿Puede ser justo el salmista? ¿Por qué lo está diciendo? Lo está afirmando. Una causa justa. Es mi causa, es justa. O mi justicia. Para esto tenemos que recurrir a algunos comentarios que se han hecho y regresemos hasta la Reforma para considerar lo que es este concepto mi justicia o justicia propia, como se dice. Vamos con calma, hermanos, vamos con calma. Juan Calvino tuvo un punto de vista interesante y refiriendo que la justicia que tenía el salmista en comparación a quienes lo querían destruir y por lo mismo malvados, pues hay una distinción muy clara en relación a eso y el salmista sale siendo justo delante de estos injustos. Pero el que tiene una concepción bastante clara y nos va a servir ahora es Martín Lutero. Y esa ha servido para que los estudiosos aquí en el libro de los Salmos puedan tener una referencia muy favorable. La propia justicia, dice Lutero, en las Sagradas Escrituras, mi propia justicia y la justicia de Dios son dos cosas diferentes. Sí. Mi propia justicia y la justicia de Dios son dos cosas diferentes. Yo puedo hablar de mi propia justicia, pero no considerarla como justicia de Dios. ¿Está bien? Dice, continúa diciendo, porque la primera es la justicia propia de cada uno. Y cuando yo puedo hablar de mi propia justicia, agrega Lutero, por lo cual una persona no merece reproche alguno ante otras personas y ante su propia conciencia, porque está bien. No ha faltado en sus relaciones con los demás, que es un concepto básico de justicia, tiene que ver con una cuestión horizontal, la justicia, es decir, nuestra relación con los demás, nuestra relación comunitaria con el prójimo. Bueno, dice Lutero, por lo cual una persona no merece reproche alguno ante otras personas y ante su propia conciencia, aunque eso no sea suficiente ante el juicio de Dios. Desde luego que no. Una cosa es mi propia justicia que tendrá que definirse en un contexto humano o entre humanos, ¿sí? En mi forma de ser para con los seres humanos. Ya se les ha dicho, pero vuelvo a repetirles. La palabra sadik tiene que ver básicamente, como referíamos, con la relación horizontal que el judío piadoso podía tener con los demás judíos, incluyendo con otros que no fueran judíos. Un proceder que no se le podía tachar de injusto como el caso de Job. ¿Sí? No puede, que sus amigos trataron de desbaratar eso, pero Job se defendió a capa y espada. Sí, es algo que tiene que ver en su relación con los demás. Así es que aquí, volviendo a esto, aunque eso no sea suficiente ante el juicio de Dios, sí, es suficiente para mi relación con los demás seres humanos. Si pueden decir que tal o cual hermano, el hermano no es injusto, la hermana no es injusta, porque su forma de ser para con los demás es agradable a Dios, es correcta, no, nadie puede decirle que está cometiendo injusticia, que está aprovechándose de él o de ella, o de esta circunstancia o de esta situación. Es un proceder justo. Y sí podemos hablar entonces de nuestra propia justicia cuando actuamos de esa manera. Pero
Una vez más, repito, aunque eso no sea suficiente ante el juicio de Dios. Sí, para Dios, esa justicia nuestra no va a funcionar cuando Él determine nuestro destino eterno. Esa justicia nuestra se queda muy limitada, muy escasa delante del juez celestial de Dios. Pero la segunda, es decir, la justicia de Dios, ¿verdad? Pero la segunda es la gracia y la misericordia de Dios que nos justifica ante Él. Y una de las cosas que Dios ha querido es justificarnos delante de Él. Dejemos esto de nuestra justicia propia y ahora trasladémonos a la justicia de Dios o delante de Dios, delante de Dios. Ya hemos dicho, delante de Dios no hay forma de cómo vernos libres, diríamos así. Ya hemos referido algunas expresiones de los salmos. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie, nadie. Claro, después sigue diciendo, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Y esto ya tiene que ver con esa misericordia de Dios que refiere aquí Lutero y con esa gracia divina. Y esa gracia divina ya se manifiesta más en el Nuevo Testamento. Y Dios ha hecho lo posible, ha sido propicio a nosotros para que seamos justificados por Él, pero con esa gracia que viene del cielo. Y ahí la razón del por qué Romanos 5:1 va a decirnos justificados pues para con Dios por medio de nuestros hermanos. Perdón. Justificados, sí, para con Dios, sí, pero ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Así es. Solo por medio de Él podemos alcanzar justificación. Justificados pues para con Dios por medio de Jesucristo. Así es, solamente así. Bueno, pero por lo pronto, queridos hermanos, lo que tiene que ver con la justicia del salmista es válida esa expresión. Y eso va a venir de manera repetitiva en el Antiguo Testamento, en los Salmos, esa justicia propia y con el atrevimiento que corresponde el hombre del Antiguo Testamento, el piadoso del Antiguo Testamento, hablaba de su propia justicia. Hay un excelente trabajo, se nos refiere ahí de Karl Barth, en uno de sus tomos de su dogmática, si no mal recuerdo es el cuarto tomo, donde se va a hablar acerca de este atrevimiento de los piadosos del Antiguo Testamento de levantarse para hablar de su propia justicia. Ya en el Nuevo Testamento, nosotros, por la gracia de Dios y con las instrucciones que hemos recibido, ellos eran a través de la Torá, bueno, nosotros es a través de la revelación que se nos ha dado, que define bien nuestro proceder en relación con los demás, podemos decir que somos justos, hablar de mi propia justicia, pero eso no quiere decir que delante de los ojos de Dios y conforme a la justicia divina pueda yo levantarme y decir, no, 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 no. Sí, alcanzo justificación para con Dios es por medio de Jesucristo. Él muere, resucita y es entronizado para que ustedes y yo tengamos la dicha de vernos justificados, hermanos. Así, así. Y entonces Dios no verá tanto nuestras vidas, sino al justo que murió en el Calvario. Por medio de Él, cuando morimos con Él,
y surgimos a una novedad de vida juntamente con Cristo, entonces ya Dios verá a través de Jesucristo nuestras vidas y resultaremos siendo justificados y tendremos paz para con Dios. Muy bien. Me detengo tantito, hermanos, para hacerles el comentario siguiente. El material que ustedes están recibiendo tiene no al pie de página exactamente, porque son porciones un poquito grandes o pueden llamarle así, pero al terminar la exposición de estos versículos hasta el versículo 8, encontrarán ustedes 3 conceptos básicos que nos van a servir en la exposición. Y uno de ellos ya lo referí, que es mi justicia o mi propia justicia. Tiene número 1 ahí. Bien, habiendo aclarado eso, entonces continuemos. En medio de un mundo injusto, sobresale la justicia divina para responder a la necesidad del salmista, quien es objeto de injusticia. Y entonces viene la intervención de Dios. Dios se identifica como el Dios de mi justicia. Así. Y este es un concepto muy, muy hermoso que tenemos acá en el Salmo 4:1. Dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y qué hermoso es que ustedes y yo podamos hablar de Dios como el Dios de mi justicia. El que me justifica, pero el que interviene para establecer un juicio entre nosotros o entre los seres humanos. Hay tantas injusticias en este mundo, pero Dios se encargará para sus fieles establecer un juicio, echar a andar una justicia, porque Él es el Dios de mi justicia. Identificado así a Dios como una de las características tan grandiosas que tiene a favor nuestro. Bien, continuamos. De tu presencia procede mi vindicación. ¿Sí? De tu presencia procede mi vindicación. Tienen ustedes ahí el Salmo 17, versículo 2. Estamos en un estudio, hermanos. Tomen sus Biblias. Dice, de tu presencia, el versículo 2. Después de haber referido el salmista su propia justicia, y vamos a entenderlo más adelantito esto, entonces ya se atreve a pedirle que escuche su oración, ¿sí? De labios sin engaño, no está mintiendo el salmista. Y después viene el versículo 2, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Y es bastante claro esto que se expresa aquí. De tu presencia proceda mi vindicación, o de ti procede mi justicia. Y aquí, si el salmista resulta ser justo delante de Dios, es porque de Dios ha recibido esa justificación. ¿Cómo pasa con nosotros? Un día Dios nos llamará a cuentas y entonces, al haber recibido la justificación ahora, terminaremos bien librados en el juicio final y en los juicios históricos que se van dando en nuestra vida. Jehová es el Dios salvador que mediante su intervención salvadora vuelve a poner en orden situaciones de confusión. La apelación a la justicia de Dios es un clamor para que Él dicte un veredicto de salvación. Sí. El salmista sabe que no está mal por lo de su propia justicia. Y entonces
el salmista espera que Dios intervenga. ¿Cuántas veces ustedes y yo sabemos que no hemos cometido tal falta, que no se ha hecho esto o aquello? Estamos esperando que Dios intervenga, ¿sí? Para hacer justicia y con ello salvarnos. En esta ardiente súplica, el salmista da ya a conocer que es inocente. Por cuanto es inocente, se atreve a pedir de Dios su intervención como el juez justo. Si no fuera inocente, hermanos, no se atrevería a pedir eso. No. Y aquí queremos decirles, hermanos, que nuestra buena relación con Dios nos permitirá el atrevimiento de dirigirnos a Él para que cuando estemos en situaciones semejantes a la del salmista, donde se está cometiendo injusticia con nosotros, podamos entonces, si estamos en esa condición de inocencia, vamos a agregar un poquito más esto. Entonces le podemos decir, le podemos orar como les decía, pero le podemos decir a Dios que dicte el veredicto. Y entonces Él hará lo conducente para aquellos que han procurado el daño para nosotros. En cuanto a la inocencia del salmista, este es otro concepto que vamos a recurrir a estos apartados pequeños que puse pequeños en su exposición, pero en un trabajo de estos no están tan reducidos porque traté de ampliarme un poquito. En los salmos encontramos, en varios salmos, encontramos algo que se conoce como el juramento de inocencia. Así, el juramento de inocencia. Y vamos a encontrar algunos salmos donde el salmista se presenta y le dice, Señor, yo soy inocente. Mira, mi conducta es esta y esta. No he hecho esto y esto y esto, que podría ser lo contrario. Yo soy inocente y te lo expreso a ti, oh Dios, oh Jehová. Esto se encuentra en los salmos, hermanos, y se conoce este concepto como juramento de inocencia. También se le conoce como juramento de purificación. Y como les explico acá, probablemente este acto sagrado iba acompañado de la acción simbólica de lavarse las manos. ¿Sí? Iba acompañado de eso, de una manera simbólica. Claro, así también hubieron israelitas o hubieron otras personas y siguen habiendo que para que pretendan quedar libres se lavan las manos. Y es un dicho ya muy común. Y así sucedió cuando se le entrega al Señor Jesús. Y la persona que tiene que ver con esto se lava las manos, ¿verdad? Pero así lo hacían los israelitas también. El lavatorio de manos tenía que ver con la purificación que decían tener ellos. Pero en realidad en los tiempos del Señor Jesús habían muchos que se lavaban las manos y en realidad no estaban limpios. Al contrario, eran sepulcros blanqueados, diría el Señor Jesús. Muy bien. Dice, este acto sagrado iba acompañado de la acción simbólica de lavarse las manos y de una procesión en torno al altar, o estar ahí en el altar para el israelita. Si el orante declara su inocencia, se considera a sí mismo justo por mi propia justicia, de lo que hablamos. Él se consideraba justo y se dirige a Dios y le dice, tú sabes, Señor, esto y esto y esto. Uno de los libros que nos ilustra mucho esto es el libro de Job, hermanos. Pero bueno,
Continuemos porque ya estamos cerca de concluir esta primera parte del estudio. Versículos 3, 4 y 5 del Salmo 17. Y aquí va a quedar más claro lo que tiene que ver con el juramento de inocencia. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Noten ustedes, esto tiene que ver con, Señor, tú me conoces, tú sabes. Yo no estoy cometiendo la injusticia o esta acción impropia. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Se dan cuenta? Dios lo ha visto y no encontró. Y le está diciendo a Dios, he resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Yo no he cometido esa falta. Y continúa diciendo lo siguiente. La versión Reina Valera lo pone como una petición, como una súplica y ahorita vamos a aclarar. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y en cierta forma permíteme que yo siga siendo inocente. Pero en realidad, si queremos verla con más claridad, como una conclusión de esta profesión o juramento de inocencia, tenemos que tal vez detenernos en considerar que puede ser otra forma de cómo concluir el versículo que tenemos aquí, el número 5. Nuestra versión traduce, les decía yo, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen, expresando así una súplica a Dios para no pecar. Otras versiones, para que no incurra en esas injusticias. Otras versiones expresan una afirmación, no es una súplica, una afirmación con la que finaliza el juramento de inocencia. En tus sendas no vacilaron mis pisadas. No te quede mal, Señor. Si lo tomamos como oración, vamos a decir, ayúdame, Señor, para que no vacilen mis pasos, no resbalen, no caiga. Pero aquí ya, es para una situación futura, pero aquí en las otras traducciones lo consideran como algo que ya ha sucedido y se traduce: en tus sendas no vacilaron mis pisadas, y así concluye con estas palabras el juramento de inocencia. Estoy libre, Señor, estoy libre. Es decir, no me aparté del camino que tu voluntad señala. No lo hice. Quiero detenerme para algunas aclaraciones y ya no nos daría tiempo para más. En estos versículos 3 al 5 vienen algunas cosas que a mí me gustaría que sirviera como una aplicación, estas reflexiones. El Dios dice que está presente, visita al orante que se ha confiado a él. ¿Se dan cuenta? El Dios que está presente visita al orante que se ha confiado a él y le investiga. Ambos elementos, visitar e investigar, permite que se pueda pensar que el hombre durante el sueño nocturno no tiene posibilidad ya de ocultar sus propios pensamientos. Este es un concepto importante, hermanos, nada más que a veces nosotros lo pasamos nos pasamos de largo, aunque alguna ocasión yo se los he dicho y me baso en estas comprensiones, hermanos, en cuanto a la noche. Y aquí quiero decirles que la noche es el momento muy apropiado para que nosotros podamos terminar en un autoanálisis y conocer nuestra verdadera condición. Pareciera ser que los distractores del día no nos permiten descubrir o darnos cuenta de nuestro interior, pero en la noche, en la oscuridad, cuando estamos solos, cuando estamos pensando, bien podemos darnos cuenta cuál ha sido nuestra situación.
Voy a permitirme leer aquí. Queda descubierto lo más íntimo del ser. Así. Antes les había dicho, no tiene la posibilidad ya de ocultar sus propios pensamientos. Queda descubierto lo más íntimo del ser. Mientras el juez humano investiga los hechos, mientras el juez humano investiga los hechos, el juez divino penetra el corazón. La noche es el tiempo de recogimiento, de intimidad. Dios se acerca a la intimidad del hombre en el silencio de la noche. Porque el hombre se abre o porque Dios lo abre. Estoy apoyándome en estudiosos y aquí estoy citándoles a Alonso Schreck, hermanos. En los otros casos ya se los he referido. Para que tomemos, diría yo, más en serio este asunto. La cuestión de la noche, esos momentos que tenemos cuando Dios puede hablar a nuestros corazones y darnos cuenta nosotros mismos. Pero eso es lo que dicen estos estudiosos, no los textos bíblicos. A ver, permítame. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Salmo 16:7, hermanos. Brevemente, pues una parte. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué interesante, hermanos, que suceda eso. Es más, los israelitas lo tenían muy claro, nosotros es que ya no queremos considerarlo o no nos conviene. Espero que no más. Los israelitas lo tenían muy claro, a tal grado que se daba, no solo en los israelitas, los pueblos orientales, pero específicamente Israel, un israelita que tenía necesidad de saber la voluntad de Dios y de descubrirse a sí mismo, a más de que en su lecho podía meditar y revisar su vida, y también en el templo. Llegaba al templo y pasaba toda la noche, así, delante de Dios. Y no se trata de la conocida velada de oración. No. Se trata aquí de un estar delante de Dios, para que Dios penetre en su corazón o para que el piadoso esté delante de Dios para pedirle que lo revise, que lo considere, que abra su entendimiento para que el salmista pueda darse cuenta en qué está mal, en dónde está fallando, cuáles son las cosas incorrectas. Podemos engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Este autoengaño es fatal, pero también es muy frecuente. Este es el gran problema. Pero por eso nos presentamos delante de Dios para que pueda Él descubrirnos a nosotros mismos. Es que necesitamos eso, hermanos. Él conoce todo y como diría el salmista, delante de ti, Señor, están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto, va a decir el salmista. Bueno, así es. Y va a haber peticiones muy interesantes. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Sí. Escudriñame, oh Jehová, y descúbreme, ¿sí? Ve mis íntimos pensamientos y mi corazón. Son salmos, hermanos. Este deseo es algo que está en el corazón de un piadoso y debe estar en nosotros. Esta autopresentación del hombre durante una
incubación se dice. Y aquí tienen ustedes en sus papelitos lo que es la incubación. También agregamos eso. En latín es incubatio porque es un término bastante frecuente. Es el término usado para designar una práctica muy difundida en los pueblos antiguos y consistía pasar la noche en el templo para recibir una revelación divina o alguna gracia particular. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo acá. Y es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros. La persona acusada injustamente se siente segura. No encuentras ningún acto vergonzoso en mí, dice él. En el proceso jurídico hay siempre actos con consecuencias que determinan la vida. Los enemigos quieren separar de Jehová al orante del Salmo. Sí, pero el salmista se presenta delante de Dios, del juez. Y quiero terminar con esto, hermanos. Este salmo nos permite una primera bendición. La otra la vamos a exponer después, la oración intensa. Y esta primera bendición es que estamos llamados para presentarnos delante de Dios. Qué hermoso es que en la oración de la noche podamos pedirle a Dios, si no en familia o tal vez solo, Señor, permíteme que mi corazón sea sensible, abre mi mente y pueda descubrirme delante de ti. Hay algo malo, Señor, concédeme esa bendición. Y Dios es maravilloso, hermanos. Y va a decirnos, estás mal en esto, o nosotros vamos a lograr captar esa realidad en la noche. Y qué hermoso que la noche tenga esta función. Es una función que normalmente no queremos considerarla, pero es tan bíblica y tan practicada por Israel y por la iglesia que no debiéramos descuidarla nosotros. Y entonces podamos vernos delante de Dios. Quizá delante de las personas salgamos muy bien librados, mi propia justicia. Y diga, no, el hermano, la hermana, no. Sí, y delante de Dios. Qué hermoso momento el de la noche. No todas las noches, vamos a decir, hermanos, tampoco. Y van a haber algunas ocasiones que propositivamente estemos esperando que Dios abra nuestro entendimiento para vernos a nosotros mismos delante de los ojos de Dios. Padre Celestial, bendice a tu iglesia y concédele que pueda ser sensible y quede descubierta su realidad espiritual. Y en tu iglesia me incluyo yo mismo, Señor, porque soy tan necesitado como todos los hermanos. Para presentarme delante de ti pueda yo descubrir si hay algo que está mal en mi vida. Señor, ayúdanos y concédenos entonces que a partir de este salmo podamos tener una cuestión muy práctica en cuanto a la purificación de nuestras almas, santificación de nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor. Te ruego que nos concedas la dicha de vernos descubiertos cuando tú vienes a nosotros y permites esa bendición tan grande. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.